No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que ya vamos a terminar el tema de la iniquidad. Es un tema largo, ¿sí? Todavía me faltan 50 hojas. Me puse a mirar ayer le dije a mi hija que por favor me los imprimiera. Y mamá, pero ¿cómo quiere que me imprima? Si es una cantidad, le dije, ella me dio hojas para que imprimir. Y las imprimió, listo, y salieron estas. Pero no, vamos a ver si hacemos un resumen de todo esto un poquito. Hay dos mundos, mis amados hermanos, que Dios creó. O sea, Dios es el creador de todo. Si usted ve un tercer mundo, es creado por Dios. Si ve un cuarto mundo, es creado por Dios. En el conocimiento que he adquirido por el tiempo que llevo como médico especialista en ortopedia, en mi mente ha venido una cosa, no sé, tengo que hablar un día sobre eso que llaman los portales. La pastora me decía, ¿y eso? Bueno, yo les tengo en mi corazón, ¿cierto? Y portal es un sitio en donde uno atraviesa para poder llegar a otro sitio que es diferente al que tengo. Cuando nosotros estamos haciendo una cirugía en el hombro o una cirugía en la rodilla, nosotros abrimos portales, o sea, hacemos unas incisiones y por ahí metemos un tubo. Y con el tubo que lleva una luz, que lleva una cámara, con el tubo miramos al interior de ese sitio y trabajamos en el interior de ese sitio. Hagan de cuenta que tenemos aquí, está la calle y aquí está la puerta y la puerta la abrimos y entramos aquí, movemos las sillas y otra vez cuando salimos cerramos otra vez la puerta. Y se cierran los portales, amén. En el mundo invisible, la iniquidad dentro del ser humano afecta todo lo que nos rodea, todo, hasta lo interior afecta la iniquidad. Y tenemos que nosotros reconocerla y conocerla de esa forma para que nos podamos defender de algo que está ahí, está aquí, está presente. Es como decir, si usted sabe que va a llover porque hay una nube que está encima, usted saca la sombrilla o no sale, ¿sí? Tiene esas formas. Y es lo que pasa con la iniquidad está, se vino, está con nosotros, la hemos visto, hemos hablado casi cuántas veces, hemos hablado como unas 8 veces sobre eso, hemos hablado de diferentes formas. Entonces esa iniquidad está en el medio ambiente que nos rodea. ¿Sí? O al contrario, lo que rodea este medio ambiente, o sea, que nos rodea a nosotros también nos va a afectar. Me explico, vamos, si de pronto hay una persona que vive alrededor de nosotros que le gusta la música en alto volumen, ¿sí? No quiero hablar de sitios porque la pastora me dijo, ya voy a decir de esos sitios, entonces hay una parte, o sea, que le gusta mucho poner música. Y a usted le gusta mucho estar en quietud, estar agradable, usted compra un sitio para poder estar en paz, para poder oír la música, el canto de los pajaritos, ¿ve? Hasta ese decibel. Y de pronto llega alguien y ¡pum! Pone el equipo y pone rancheras. Me levanté la tapa de la fosa y todo eso. Entonces, todas esas iniquidades que tiene ese bobo, perdóname la expresión, nos van a llegar y nos van a afectar a nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido un mundo que ha sido parecido al de él y no queremos tenerlo en ese momento porque estamos en otro mundo diferente, o sea, hemos cambiado nuestro portal. ¿Sí me comprenden hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esas iniquidades de esa persona me van a afectar a mí, así como mis iniquidades también pueden afectarlo a él o pueden afectar a mis hijos, a mis nietos y a todo aquel que me rodea. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Entonces, eso mismo, ¿sí? Crea unas zonas que nos permite que nosotros lleguemos a meternos y quedemos atrapados y a veces quedamos en pozos sin fondo, quedamos completamente metidos en él. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de mi compañero de pronto de iglesia que decide echarme un chisme. Y resulta que el chisme también me atrapó a mí.
me metió a pensar en el chip, todo el tiempo pensando, uy, ¿será cierto o no será mentira? ¿Será que lo que me dijo es...? ¿Ve? Y ahí empieza el calvario de la persona. Ahí empieza a surgir la persona. Cuando de pronto una pareja de casados está viviendo en su casita solitos, ¿sí? Y de pronto llega a visitarlo el primo, el hermano, lo que sea, y empieza a decirle algo de la otra pareja. Empieza a ser un calvario y la felicidad y la paz que se vivía en ese hogar se termina, se acaba, se destruye. Y viene a crear una inseguridad en el ambiente. ¿Amén? Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos hablado, ¿cierto? Recordemos que la iniquidad forma una estructura, ¿cierto? Habíamos hablado de Santiago capítulo 1, versículo 14, 15 y 16, ¿cierto? En donde que el pecado, la tentación entonces genera, o sea, se forma, crea, ¿sí?, el pecado. Si nosotros no sabemos controlar esa parte, nosotros vamos a caer en el pecado. Y si esa parte nos gusta demasiado, ¿qué hacemos? Pues seguimos repitiendo, entonces somos inicuos, entramos en iniquidad, que la iniquidad es la repetición del pecado. Pero hay iniquidades, hay pecados que vienen de atrás, que nosotros muchas veces ni siquiera entendemos. Pongamos, de pronto, uno nace de una pareja donde el uno le gusta el trago, ¿sí?, y al otro le gusta fumar. Al que fuma no le gusta el trago, pero al que toma tampoco le gusta fumar. Pero ahí tenemos dos vicios que atentan nuestra vida, o sea, la vida del que van a hacer. Y ese que van a hacer va a llevar eso. En algún momento va a reventar el vicio, o el fumador o el tomador. En algún momento. Entonces tenemos que nosotros llegar, cuando nosotros entramos en el camino del Señor, tenemos que entrar a pedirle al Dios Todopoderoso que por intermedio del Espíritu de Él y la palabra nos explique, nos diga cuál es mi iniquidad, la que yo llevo, no la que yo tengo, sino la que yo llevo, la que llevo por haberla adquirido de mis padres. ¿Para qué? Para yo poder romper todo lazo de atadura, ¿sí?, toda cadena, todo cerrojo de candado, ¿sí?, poderlo romper en el poder de quién, en el poder del Espíritu de Dios. Y es el mismo Espíritu el que me va a decir a mí qué tipo de manejo o qué tipo de elemento utilizo para poder romper lo que tengo. Yo no puedo ir a romper un candado con un cuchillo. Todos sabemos que no se puede. Tampoco puedo romper una cadena con el cuchillo. No sabemos. Tenemos que usar un material especial para poder romper ese elemento que es de hierro. Luego hay ataduras que son de hierro y hay ataduras que son de lazos. O sea, que son más débiles, que podemos romperla con otras cosas menos fuertes que la de hierro o la del candado. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, cuando el Espíritu empieza a nosotros a enseñarnos eso, en ese momento nosotros empezamos a vislumbrar cuáles son las maneras o elementos que Dios tiene para nosotros poder entrar en guerra, para nosotros poder entrar entonces a defendernos contra esa atadura o esa ligadura que me está llevando a que yo viva, o sea, viva en tormento, viva en aflicción, viva en desiertos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la justicia de Dios siempre va a estar peleando contra la iniquidad. Hay elementos donde básicamente Dios tiene que sacarnos a nosotros, defendernos. No puede dejar que nosotros sigamos con esos elementos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros sigamos en esa medida, nosotros nos hundimos más en el foso. Óyeme bien, no fuente sino foso. Y de ahí solamente el Espíritu de Dios o Dios nos puede sacar de ese foso. Yo lo digo por lo que hemos estado, o sea, lo que vivimos en el mundo, los que estuvimos allá atrás, los que anduvimos en la iglesia tradicional, que se nos hizo fácil meternos y hacer cosas que no teníamos que haber hecho, que el enemigo nos llevó a hacerla, y nosotros estábamos felices, gozosos. ¿Por qué? Porque teníamos una oscuridad, había un velo en cada uno de nosotros que impedía que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando frente a nuestra vida. Y lo más grave de todo es que nosotros no reconocíamos, porque ese velo lo impedía, que por culpa de nosotros también nuestra familia estaba entrando en un pecado y estaba entrando en un foso y estaba entrando de pronto en una aflicción, en una pena, en una enfermedad del cuerpo,
que era llevada por causa de nosotros, por culpa de nosotros. Entonces ellos entraban, me veían, o sea, lo ven a uno fumar y se les hace fácil fumar. Dice, mi papá como fuma, yo también fumo. Mi papá como toma trago, yo también tomo trago. Yo les comenté una vez que a mí, mi papá una vez, cuando yo estaba pequeño, que tenía como unos 7 años, 8 años, que nos vamos de un accidente, veníamos en un camión con madera, veníamos arriba, el camión se estrelló contra un barranco, a nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios. Bueno, yo ya sé por qué Dios no nos hizo nada. Y después mi papá, para celebrar el triunfo de quedar vivos, entonces bajó y se metió en la tienda, pidió una cerveza y venga para acá, me dijo, tómese una cerveza y terminé yo borracho con él. No sé si yo le llevaba o él me llevaba a mí. Ahora, la parte de él, o sea, tenía ese elemento, ¿sí lo entendieron hasta ahora? Ese elemento llegaba también a mi vida y formaba parte de mi vida. Luego, si yo traía de atrás algo que llenaba mi vida, con ese elemento lo acabé de conformar, o sea, si le faltaba la pintura verde, a él le llegó la pintura verde. ¿Sí? Y de pronto le falta la pintura amarilla, ahí aparece otra cosa que es la fornicación, que es el adulterio, es la pintura amarilla que va llegando a ese cordón y va llenando la vida de cada uno de nosotros. Nos va haciendo fornicarios, adúlteros y todo como nos gusta, porque todo lo que eso le causa placer al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted se come un pedazo de carne de marrano, de cerdo, deliciosa, porque esa carne sabe deliciosa. Pero cuando uno sabe qué enfermedades puede atraer la carne de cerdo o qué nos puede llevar, no la comemos. ¿Por qué? Por prevención, ¿cierto? Con esto lo estoy llevando para que analicemos una cosa que es importante. Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros no sabemos lo que hacemos, si no conocemos las cosas, ¿cómo vamos nosotros a rechazar las cosas si no las entendemos? ¿Cómo nosotros empezamos a rechazar al enemigo si nosotros no lo entendemos? Salvo la gracia y la misericordia de Dios, que es la que hace que nosotros no entremos dentro de esos vicios. Yo lo digo, yo me fumaba, creo que me fumaba como que eran 2 paquetes o 3 paquetes de cigarrillo Marlboro al día. Estaba como estudiante. Y llegué un día y tomé la decisión de no fumar más. Y dejé de fumar. ¿Pero qué? Ya llegué a mi profesión, entonces ya era una fiesta el fin de semana, era otra fiesta el otro fin de semana, y en las fiestas era bebé, sí, bebedor social. Yo por aquí, terminaba a las 3 de la mañana, pues mareaba, no me mareaba mucho porque yo como bailaba bastante, era un trompito para bailar, entonces sudaba como un burrito, y al sudar entonces botaba parte del alcohol que yo me tomaba, entonces yo pasaba sin quedar muy borracho, pero tomaba bastante. Y todo eso conlleva ¿a qué? A una alteración en nuestro ser, en nuestro organismo. Nuestro organismo empieza a tener cambios. Y esos cambios son por esas cosas que usted le introduce a su organismo. El trasnocho, la borrachera, ¿sí? El comer comidas que no son para ese momento. ¿Sí? Vamos a las 2 de la mañana, me comía un pedazo de carne grande, casi como unos 300 gramos. ¿Sí? Un pedazo un caldo de pollo pero lleno de grasa. Todas esas cosas eran felices con un pedazo de arepa y ají a la lata. Y yo estaba acabando conmigo. Claro, si ustedes lo miran es cierto. Solamente cuando uno ya entra dentro de una visión diferente, cuando uno ya empieza que ya empieza a vislumbrar las cosas y Dios le empieza a uno a mostrar, le empieza a uno a decir, ¿yo por qué me comía todo eso? ¿Yo por qué hacía esto? ¿Yo por qué llegaba y no? ¿Sí? Terminaba de una fiesta y una vez arrancaba como quien me encontrara listo, feliz ahí, con traguitos y todo, echando el brazo por encima. Ahí me perdí. Al día siguiente me levantaba con un dolor de cabeza así y una tristeza en mi corazón. Porque eso existió siempre en mi vida, en la mía, ¿cierto? Existió eso, una tristeza, un vacío. Y ese vacío, después de que conocí al Señor, empecé a darme cuenta de cuál era mi vacío. Pero para poderme dar cuenta de cuál era mi vacío, tenía que haber aprendido algo, tenía que saber algo. Y ese algo vino cuando empecé a leer la palabra y a oír las predicas de los diferentes pastores. Y empecé a darme cuenta de lo que yo estaba haciendo estaba mal hecho, o sea, no era el camino correcto. Y hoy por hoy digo,
hay necesidad de que nosotros tengamos un conocimiento. Y por eso siempre le pido mucho al Señor que nos dé conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque en la medida que usted tiene el conocimiento, o sea, tiene la información, en esa medida usted va a tener un entendimiento después y profundiza. Se le llama la formación. Tiene una formación. Y en la medida que usted entre dentro de ese proceso de formación, ya llega usted a un límite. Límite que muchos consideran ser sabios, ser doctos en la doctrina, en las materias. Pero le falta ese quiz especial que solamente lo da el estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Yo creo que de pronto les comenté que cuando yo empecé a predicar, yo predicaba antes en la primera denominación donde estuve. Ya había estado predicando y teníamos lo que llamaban unos lugares de oración, ellos tenían un nombre especial, pero la vez pasada se lo dije. Y cuando entonces llegué a esta denominación y empecé a predicar, yo preparé un tema y resulta que cuando fui a dar el tema lo di durante un tiempo, que creo que fueron 2 horas, y solamente llevaba nada más media página de lo que yo tenía escrito, de las 8 o 10 que tenía escritas. Hoy tengo 46, pero tranquilo que ya vamos en la 12. Entonces llegué y cuando me di cuenta de eso, me dice, uy, hay una diferencia, hay algo diferente acá. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo predicar en el conocimiento, en el entendimiento, que predicar en la sabiduría de Dios, en la revelación de la palabra. Es diferente. Se abre un campo, puede decirse que infinito. Usted puede coger una cita bíblica, un versículo, y ese versículo usted lo puede llevar 3 meses, 6 meses, 1 año, si quiere. ¿Cierto, pastor? Dígame que no estoy diciendo la verdad. Entonces le puede llevar todo el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que lo lleva a usted en esa revelación. Pero cuando usted ha leído la palabra, cuando usted tiene conocimiento y entendimiento de la misma, se le abren unos portales, se le abren unos conocimientos, unos espacios, unos mundos que usted dice, ¿por qué yo prediqué antes esto y por qué ahora estoy predicando esto en base o con base a lo que antes prediqué? A la palabra de Dios. ¿Sí me han entendido usted? O sea, más o menos tenemos ese charla, ¿cierto? Habíamos hablado de que cuando a veces nosotros estamos cerca a alguien que tiene iniquidad, esa iniquidad se refleja, esa iniquidad se manifiesta. El espíritu de nosotros rechaza esa iniquidad, la rechaza de alguna forma, de modo tal que a veces hay personas que vienen a uno, ¿sí?, a pedir que uno ore por ellos, y uno siente como una carga, algo que lo aplasta a uno, pero que no lo puede aplastar, pero siente uno que lo aplasta. Esa persona trae una carga tan fuerte, tan intensa, que el acercarse a uno lo hace que uno en un momento dado esté en alto riesgo. Y si uno está cubierto, no hay ningún problema, porque el mismo Espíritu de Dios es el que hace que uno pueda hacer la oración, solicitarle al Señor, pedirle y clamarle, y pueda también sanar a esa persona, pueda también sacarla de ese encierro, ¿cierto? A veces hay predicadores, hay personas, hay líderes que entran dentro del camino del Señor y ellos creen que están bien, están predicando súper bien, sienten que están ungidos y tal cosa, pero en el fondo, sí, dentro de esa casa o ese templo de Dios, algo le falta limpiar a esas habitaciones. Por eso nosotros nos encontramos, hay predicadores que tienen una unción pero especial, una unción fuerte en el Señor, y de pronto pasan 6 meses y al año uno llega otra vez a saber de ellos y ve que han caído. De pronto ya los ve uno que ya ellos ya les gusta más el dinero, o les gusta más otra cosa, o de pronto alguien le comenta a uno, uy, ese pastor sí, se enamoró de la cantante, ¿sí?, de la iglesia, ¿sí? Esa se enamoró del baterista o de la baterista en la iglesia. Entonces es cuando uno empieza a preguntarse por qué razón sucedió eso, ¿cierto? Y es cuando tenemos en nuestra casa, en nuestro templo, tenemos una serie de áreas que tienen que ser puestas, descubiertas, entregadas,
con la voluntad de cada uno de nosotros, a que el Espíritu de Dios sea el que se manifieste en cada área y pueda trabajar sobre esa área para limpiarla, para nivelarla. ¿Para qué? Para que la iglesia que Él, a la cual fue llamado Él, para que Él la lleve, la conduzca, ¿sí?, sea conducida con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Pero muchas veces nos falta algo. Y ese algo que a veces nos falta es porque nosotros no consideramos la iniquidad. Porque nosotros consideramos que solamente con ir y pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, con ello ya tenemos todo cubierto, cuando verdaderamente lo que nos falta es la mitad o más de la mitad para poder ser limpios, para poder ser vasos transparentes, para poder ser predicadores en unción, adoradores de Dios en el Espíritu y en verdad. ¿Hasta ahí más o menos? Página 14. Permítanme, voy sacando de aquí una serie de cosas que tengo. Cuando nosotros tenemos, estamos en el cuerpo, ¿cierto? Y en el cuerpo nosotros tenemos una serie de órganos y tenemos una serie de elementos con los cuales nos manejamos, caminamos, corremos, brincamos, saltamos, hacemos determinadas actividades. Pero cuando viene a nosotros, o sea, no nos cuidamos de eso, no cuidamos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, entonces viene a nosotros, ¿sí?, una serie de enfermedades, una serie de alteraciones del mismo organismo. O sea, me explico. Si de pronto yo decido comer carne y mi organismo solamente recibe una porción de carne y de pronto decido comerme 3 porciones de carne, a los 2 meses o 3 meses ya empiezo a sentir vértigos, mareos, ¿sí?, que ya la visión se me va. ¿Y todo por causa de qué? Por causa del ácido úrico de la carne, porque he comido más de la cuenta, mi organismo no está adaptado para comer tanto. Lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque mi hermano pesaba 150 kilos. Supuestamente yo pensaba que él tuviera el colesterol, los triglicéridos altos y la glicemia alta. Íbamos y le hacíamos los exámenes y él no tenía ni, o sea, todo era normal. Y yo, que era flaquito, ¿sí?, llegaba y me tomaba la muestra de triglicéridos y la tenía por 300. Porque me gustaba la gaseosa, me gustaban los chitos, me gustaba una serie de cosas que matan. Entonces, eso es cuando uno empieza a no mirar las cosas que pueden afectarnos. En la parte espiritual también tenemos cosas que nos pueden afectar y que de un momento para otro nos puede también llevar a que tengamos esa enfermedad, o sea, tengamos esa pérdida de salud en esa área, en ese sector, en lo espiritual. Pero todo eso se refleja a nivel del alma. Entonces vamos a tener un alma, ¿sí?, que va a tener una serie de elementos que también van a estar afectados y también se va a reflejar en el cuerpo. Por otro lado, también tenemos enfermedades que se llaman psicosomáticas o enfermedades que son de carácter idiopático, o sea, que ni siquiera se sabe qué es la causa que produce esa enfermedad. Hoy por hoy, ¿sí?, ya los científicos están dándose cuenta de que esas enfermedades también se producen en la mente, que esas enfermedades también causan estragos a nivel del alma de las personas y que los lleva a que tengan enfermedades en el cuerpo. Amparito, eso es lo que muchas veces sucede. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando uno está viviendo ese tipo de experiencias, hay un daño en todas las partes de nuestro ser, en todas las partes de nuestro ser. Entonces, tenemos una sordera que se llama sordera espiritual, número 1. Muchos tendrán oídos para oír, pero no podrán oír. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿será que esa sordera espiritual viene de ti? ¿O será que de pronto es algo que nosotros hacemos y que el espíritu de iniquidad o el espíritu de maligno nos lleva a que nosotros entremos dentro de esa sordera? Así como en la palabra aparece una parte que habla del velo ¿sí?, colocado por el príncipe de este mundo. Entonces viene esa parte de la sordera espiritual y muchos cristianos no pueden oír la voz de Dios ni del Espíritu Santo, ni pueden ver ni pueden oír a los ángeles por causa de este velo que en el principio de este mundo, ¿sí?,
al enemigo se le permitió colocarnos a nosotros. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Ya lo habíamos hablado, esto lo he hablado varias veces antes. Es de verdad que el plan de Dios es que todos oigamos, que no sea solo para los profetas o los que tienen don de profecía, sino que podamos oír las indicaciones del Espíritu Santo, ya que ha sido enviado ¿para qué? Para instruirnos, para redarguirnos y para hacernos conocedores de la verdad, la cual nos hará libres a todos. Entonces el enemigo tratará en que nosotros no podamos oír esa voz, no podamos ser enseñados. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la oración y le pedimos al Señor que nos hable? Señor, díganos algo, Señor, queremos oír su voz. Queremos oír la voz que usted le dice a la pastora, uy, tal cosa. Entonces nosotros queremos también estar dentro de ese plan. ¿Y qué pasa entonces? Pero nosotros somos, o sea, el enemigo ha puesto en nosotros, ¿por qué? Porque no hemos hecho de nuestro templo ese templo limpio, puro y transparente que Dios quiere en cada uno de nosotros. Porque es que Dios no se une a la oscuridad, porque Dios es luz. La luz y la oscuridad se repelen. Entonces no pueden unirse. Entonces por ese lado entonces tenemos que ver esas partes. En 1 Juan capítulo 2 versículo 20, entonces aparece eso. Ahí está escrito en la palabra. No lo voy a leer porque vamos con el tiempo corto. Cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No fuimos creados a imagen y semejanza de otro. Todos los seres creados por Dios fueron creados a imagen y semejanza de Él. Todos los seres. Lo que pasa es que hay unos seres especiales y hay otros seres inespeciales. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó a todos para que lo adoraran. Él los creó para que ellos tuvieran la sabiduría que Él tenía, y Él les dio de su sabiduría para que ellos pudiesen expresarle las cosas a Él con amor y con adoración. Es lo que Él también quiere con nosotros, expresarnos las cosas con amor y con adoración, y que nosotros lo adoremos a Él ¿en qué? En espíritu y en verdad, pero que nosotros estemos dentro de ese espíritu y esa verdad. Porque si no estamos en ese espíritu y en esa verdad, ¿cómo lo vamos nosotros a adorar? Dígame cómo. Si nos falta la esencia, si nos falta esa esencia que Dios nos da cuando nosotros entramos. Mire, la otra vez les decía a ustedes que cuando uno viene a la casa de Dios, tiene que venir desde temprano. No les estoy echando nada. No crean que los ataco ni nada. No, simplemente les voy a decir por qué es que yo pienso así. Porque en el momento en que usted entra en la oración, en esa oración que entra usted está abriendo esa puerta. Esa puerta que se abre, usted no sabe cómo es, pero la está abriendo. Si está en la casa del Señor, la está abriendo para buscar de Dios, para que venga algo. En ese momento, el Espíritu de Dios viene en esa oración y Él recibe y va a la presencia de Dios y nos dice a nosotros cómo tenemos que comportarnos en esta mañana. Y en la medida que nosotros entramos en esa oración y que el Espíritu sube y baja y nos trae el mensaje, en eso nosotros entramos en la alabanza. ¿Para qué? ¿Para alabar a quién? A Dios. No para alabarnos a nosotros mismos, sino para alabar a Dios, para que ese Dios que tenemos por medio de su Espíritu nos diga cómo tenemos que alabarlo. Hasta dónde va nuestro corazón para esa alabación, hasta dónde va lo que tengo en mi interior para esa alabación. Hasta dónde va lo que tengo en mi mente, en mi conocimiento y entendimiento, ¿sí? Para poder alabar a Dios. ¿Y Él qué hace? Nos manda el chispito, o sea, nos toca con el dedo, nos cubre con su manto. Si tan solo pudiera tocar su manto, si tan solo Él nos tocara. Entonces, cuando nosotros nos entregamos completamente a Él y cuando viene la prédica, que es la palabra de Dios, nosotros la vamos a recibir ¿con qué? Con un mundo abierto así, ¿sí? Ya colocado en determinados anaqueles para que cuando llegue la palabra ocupe ese anaquel y cuando yo vaya a revisar me encuentre con que la palabra ya está así y la pueda entender. ¿Sí me entendieron? Conocimiento, entendimiento. Pero viene el quid de Dios, que es el que me hace tener la sabiduría de eso y poder yo aplicarla en mi vida para mí, para los demás, que es lo que se llama la reconciliación.
y pueda yo reconciliarme con todos, hasta con Dios, con Jesús y conmigo mismo, para poder expresarle al pueblo lo que verdaderamente Dios me ha enseñado a mí. Es lo que yo he visto cuando he analizado los profetas. El profeta recibe un rollo, le dan de comer el rollo. Ese rollo para él al comienzo es agradable y después se vuelve ácido, duro, amargo. ¿Ve? Pero cuando usted lo recibe ¿por qué? Porque quiere recibirlo. Y cuando usted lo recibe porque quiere recibirlo, ese rollo para usted le va a dar a usted todo el conocimiento que Dios trae por intermedio de ese rollo, esa revelación, para que usted lo reciba a sí mismo, que es lo que muchos de nosotros hemos notado cuando hemos predicado, lo reciba a sí mismo y también lo pueda dar al pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces es cuando viene el Espíritu de Dios a redarguirnos, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios y semejanza de Él, para poder tener los sentidos dispuestos solamente para recibir a alguien. Cuando usted se enamora, cuando usted se casa, usted solamente quiere ver aquella persona a la cual usted ama. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere ver a aquella persona a la que Él ama con todo su corazón. O les pregunto, ¿no nos ha amado cuando nos dio a su Hijo unigénito? Yo creo que ninguno quiere entregar a su hijo, así sea por el mucho amor que tengan, no lo entrega. Cuando uno a veces se separa, porque tiene que separarse así, uno empieza a luchar por el hijo, a ver quién se viene conmigo, y empieza uno a pelear en el mundo. Entonces todas esas cosas, mis amados hermanos, es la que Dios ha colocado en todos nosotros, pero a veces tenemos temor. Ese temor se traduce en miedo, se traduce en ansiedad, se traduce en desánimo, se traduce en negativismo. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado en las anteriores charlas sobre la iniquidad. Y se traduce en ese negativismo, porque ya lo que buscamos no es a Dios, sino estamos buscando pisciprispis. Algo que no está dentro de nosotros, sino que alguien lo está colocando dentro de nosotros. Óigame bien. Alguien lo está colocando dentro de nosotros. Pero no es porque eso haya sido desde el comienzo de nosotros. Desde el comienzo nosotros, cuando fuimos creados, en nuestro interior estaba la presencia del Espíritu de Dios. Estaba la esencia, la imagen y semejanza del Dios eterno. Y después, cuando nosotros empezamos a pecar, y cuando empezamos a recibir los pecados de los otros, sí, porque es que esto que recibimos nosotros no es del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, no. Esto viene desde Adán. El pecado de Adán y Eva, o sea, ¿cuántos miles de años? ¿Cuántos? Bastantes, ¿cierto? Son como 6.000. Creo que eso es la palabra. Amén. Entonces comprendemos, de esta forma comprendemos que cuando Dios nos está hablando permanentemente, Él evita que nosotros seamos atropellados, o evita que nosotros nos caigamos, o evita que nosotros de pronto cometamos un error, realicemos negocios, todas esas cosas. Bueno, pregunto, ¿a quién de ustedes no le ha pasado eso, que de pronto va a hacer un negocio y algo sucede y no puede hacer el negocio? Y de pronto se da cuenta de que esa persona con la que pensaba hacer el negocio, esa persona le iba a engañar, era un malo, era un perverso, era un inicuo. Entonces, ya le he hablado que cuando nosotros desarrollamos un ministerio dado por Dios, sí, encontramos que hay áreas donde hay una comunicación limpia y abierta con Dios, pero hay otras áreas donde se nos hace difícil el poder comunicarnos o sentir que algo detiene ese libre fluir del Espíritu de Dios. Eso le pasa a los que muchas veces van y están predicando y sienten que de pronto algo pasa. Esta mañana hablábamos con Cristian y con Alba Rosa, ¿sí? Hablábamos de eso y a veces nosotros siente que hoy no quiero levantarme, hoy no quiero levantarme, hoy estoy muy pegadito a la cama, voy a dormir otra media horita, y me levanto más tarde y llego después de la alabanza. Pero resulta que usted quedó dormido y ni llegó después de la alabanza ni a la prédica, sino que que pasó en la mañana y no pude ir a la iglesia. Y si usted no pide perdón y usted no busca con la voluntad la voluntad suya, con la fuerza que tiene esa voluntad suya, no busca cambiar ese esquema, al domingo siguiente hace lo mismo, al martes siguiente hace lo mismo, al jueves siguiente hace lo mismo. Amén.
Entonces, por eso tenemos que empezar verdaderamente a reconocer eso que tenemos al lado que de pronto nos puede afectar sin que nos demos cuenta. Por eso tenemos necesidad, sí, de buscar la ayuda de un ministro de Dios o de un líder. Por eso le comentaba yo a Parito. Uno tiene que buscar siempre la ayuda de alguien que esté metido. No porque uno vaya a ser salvo por él, sino que ese alguien le puede uno ayudar a cómo manejar el esquema de la oración. Ese alguien le puede ayudar a uno a dar esa tranquilidad, esa paz, ¿sí? Y le quita a uno ese embotamiento que a veces le trae a uno el problema, la aflicción. Ese alguien le permite a uno que uno pueda de pronto entrar más en la presencia de Dios y pueda conocer más del Dios que tenemos. ¿Ve? O sea que la visión que tiene usted, esa ceguera espiritual, se pueda perder por intermedio de la ayuda de alguien. Cuando Jesús envió a los discípulos, ¿con cuánto? O sea, los mandó solos. Siempre tenemos que tener a alguien que verdaderamente nos oiga. Yo creo que muchas veces le pasa a uno en la soledad, ¿cierto? Uno empieza en la soledad a sentir que le falta alguien, o sea, quiere hablar con alguien. Y a veces termina uno hablando con el perro. Yo le digo y él mueve los ojos o mueve la cola y digo, uy, me entendió. Esa comunicación muy bonita. Tenemos otro lo que se llama el entendimiento, ¿sí? Que es, pero el entendimiento, antes de eso tenemos que hablar de una ceguera que es falta de visión. Ya tenemos algo que es la sordera espiritual, ¿cierto? Que no podemos oír y que tenemos que ser limpios. La otra vez hablábamos de un colirio, ¿cierto? Un colirio que se echaba uno en los oídos para poder ser limpios, el colirio de Dios. Yo les digo que es cierto, o sea, hay necesidad muchas veces de pedirle uno a Dios que le dé el colirio para que le limpie esas impurezas que tiene dentro del oído. Tenemos otra cosa que se llama la ceguera espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos limpie los ojos. Fíjame, Dios siempre ha querido que nosotros tengamos la visión de Él. No 20-20, sino la visión 100. O sea, el 100% de conocimiento. El 100% de entendimiento y el 100% de sabiduría. Y nosotros a veces en el mundo no tenemos ni siquiera ni el 0 ni el 10 y creo que de pronto hasta el 20 o 25, los que se dicen ser sabios. Pero en sí no adquieren esa visión que Dios tiene, que cuando uno empieza a entrar dentro del camino de Dios, Dios le empieza a uno a dar esa visión que se amplía, 180, sí, a veces hasta 360. ¿Para qué? Para que uno pueda darse cuenta de todo lo que acontece a su alrededor. Pero fuera de que uno se da cuenta de lo que acontece dentro de su alrededor o alrededor de uno, también le dice a uno lo que uno siente dentro de su interior. Empieza uno a sacarle a flote todas las cosas que uno tiene dentro de su interior. Y es por eso que entonces entramos en una visión dentro del campo de Dios, que es el que nos lleva a tener claridad en la verdad de Dios y en las riquezas en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos esa visión, no tenemos la transparencia de visión, nosotros no vamos a entender lo que son las riquezas en Cristo Jesús. Nunca lo vamos a entender. Nunca sabemos por qué tenemos que dejar todo, vender todo para poder adquirir ¿qué? La perla que se perdió. Todo eso que se ha perdido. Cristian, pase, Cristian. Pase esta. Entonces, por ese lado, Dios a nosotros, Él nos permite que nosotros veamos la gloria de Dios. Por eso Él permite que nosotros veamos en lo invisible que Dios ha creado. Porque hay cosas en lo invisible que nosotros en el mundo no podemos verla. Y nunca jamás podremos verla si no es por la anuencia, ¿sí? Y por el favor de Dios. Amén. Entonces, por ese lado nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que no pueda ser cegado nuestros ojos para poderlo ver a Él en la gloria que Él tiene y poder ahondar en las áreas. Y para eso tenemos entonces que tener la fe y la convicción que es dada por el poder del Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser cada día más de Él. Debemos anotar que hay dos causas que nos pueden llevar a que nosotros tengamos una ceguera espiritual. La primera que ya lo habíamos hablado, que era 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Entonces son esos velos de iniquidad que no han sido destruidos ni del entendimiento, ni nos da a nosotros unos sentidos espirituales limpios. Pero entonces, miramos lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, por tanto, miremos que quién es el que quita el velo, quién es el que quita todo eso, todo ese lodo, quién es el que quita toda esa iniquidad. Cristo Jesús, ¿cierto? La sangre del Cordero es la que quita. Para que nosotros seamos transformados, pasando más tiempo en buscar la palabra de Dios y en la oración. En Juan capítulo 14, versículos 16, Jesús dice que Él fue enviado y Él nos envió como discípulos. O sea, Jesús explica que Él fue enviado por el Padre para que nosotros recibiésemos la luz y nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje del Padre para que también el resto del mundo reciba la luz. Que es lo que vamos a hablar cuando estamos hablando ahorita del misterio de la salvación. Amén. Y segundo, sí, ya habíamos dicho que por el velo, ¿cierto? Y segundo, que algunos no han podido desarrollar, como creyentes, como cristocéntricos, no se han puesto a trabajar, a manejar, ¿sí? Ese tipo de ejercicio de la visión espiritual, ¿sí? Y entonces no aprenden a conocerlo. Algunos creen que eso no existe, que no hay que hablar sobre eso, ¿sí? Que no existe, que no hay. ¿Por qué? Porque no le han dado importancia y porque no lo han llevado a cabo. Entonces no han podido ser ministrados, no han podido verdaderamente aprender en eso y no han podido verdaderamente llevar así la unción de Dios. Ahora mirémoslo desde el punto de vista de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la iniquidad en nosotros? Entonces la iniquidad puede llevarnos a enfermedades y dolencias, nos puede llevar a eso. Bueno, hermanos, vamos a aquí lo que dice el doctor, la iniquidad en nuestro cuerpo, y siempre se van a presentar en enfermedades y dolencias. Sabemos que las enfermedades se dan en el cuerpo y las dolencias se dan en el corazón, en el alma. Dice, aunque la iniquidad tiene su origen en el espíritu del hombre, se desenvuelve en el corazón y termina como una manifestación física que deteriora el cuerpo. Dice que la iniquidad es el pecado repetitivo que en nosotros se manifiesta o se da. Sabemos que muchos de nosotros venimos luchando con alguna situación, venimos luchando con alguna problemática, venimos luchando con una manía, con un hábito que no hemos sido capaces de erradicar, de quitar o de sacar. Hay cosas en nosotros que todavía están, impregnadas en nosotros, en la parte espiritual. Sabemos que es la idolatría, la hechicería, la brujería. A eso es que hace referencia cuando se trabaja la iniquidad en la parte espiritual. Cuando las personas van a que le lean las cartas, cuando las personas van porque a veces hemos cogido el ministerio del profeta como si fuera adivinador. Vaya para que le den profecía y la gente corre para que la gente hable o le digan cosas y la gente se va ilusionada con una promesa, ilusionada con una palabra y esperando, como decía esta mañana en la lectura, que llevan la palabra, dice, han hablado en nombre mío y yo no he dicho nada. Han profetizado en mi nombre y yo no he dicho nada. Han tomado palabra que no es suya y han dicho que es mía y yo no he dicho nada. Y ese es un problema grave, porque ahí es donde el Señor entra fuerte ¿a qué? A traer disciplina sobre el pueblo o sobre el profeta o la persona que habla en el nombre del Señor cuando realmente Dios no ha dicho nada. Por eso sí es grave
cuando nosotros decimos Dios me dijo y no sabemos si realmente fue Dios, no tenemos la palabra que confirma que realmente es el Señor. Ahora, cuando la iniquidad dice, aunque la iniquidad tiene su origen en el espíritu del hombre, sabemos que el hombre ha sido constituido en 3 áreas: la parte espiritual, que es el que me da la vida, la parte almática, que tiene que ver con las emociones, y la parte del cuerpo, que tiene que ver lo que dentro de nosotros tenemos el espíritu y tenemos también el alma. Dice, se desenvuelve en el corazón. Cuando uno mira la iniquidad, para mí es igual como si fuera la concupiscencia de la que nos habla Santiago, porque es que el pecado nace en nosotros. Y dice la palabra del Señor que digamos, cuando yo solamente alimento mi cuerpo con las cosas de la carne, pues mi corazón siempre va a querer cosas de la carne. Mi corazón siempre quiere cosas del mundo y mi corazón quiere ser seguidor de cosas diferentes. Pero si yo alimento mi cuerpo con las cosas espirituales, la palabra, la oración, todo esto, pues yo siempre voy a querer cosas espirituales, y mi corazón, cuando me presenta un inconveniente, cuando se me presenta una situación, entonces yo siempre voy a sacar la palabra. Siempre voy a traer la palabra delante de esa situación o delante de esa circunstancia. Dice que se desenvuelve en el corazón, y aquí analizando esta palabra, dice, ¿por qué se desenvuelve en el corazón? Porque en el corazón, vuelvo y le digo, es lo que dice Santiago, nacen las cosas. Nosotros siempre hemos tenido muchas enfermedades, muchas dolencias, y todas esas dolencias, ¿sí?, a veces consideramos que son enfermedades del cuerpo, cuando verdaderamente son enfermedades que están reflejadas en el cuerpo, pero que vienen del alma. Y eso es lo que nosotros queremos hoy traerles a que ustedes analicen. Una manifestación física que deteriora el cuerpo, y lo que la ciencia lo ha llamado como enfermedades psicosomáticas. Algunas veces nosotros vamos a que el médico, ¿sí?, o el que tiene el conocimiento, porque ya ha hecho una especialización, nos refleje, nos diga y nos dé un medicamento para que nos mejore. Cuando la enfermedad es del alma, cuando la enfermedad verdaderamente está dentro de nuestro corazón, y es el que no se ha podido limpiar. Y para poderlo limpiar tenemos que ir en la presencia del Espíritu de Dios, para que Él sea el que entre en nosotros, nos dé ese gozo, esa paz y esa tranquilidad. Porque el Espíritu de Dios lo que trae es gozo, ¿sí?, paz y prosperidad. Amén. Entonces, cuando el especialista, cuando el médico entienda eso, va a sanar muchas enfermedades. Cuando nosotros empecemos a darle verdaderamente ese honor, esa honra a Dios, para que Él sea el sanador, el Jehová Rafa de la vida de nosotros, en ese momento es cuando nosotros vamos a empezar a entender, ¿sí?, que el mensaje que viene y que verdaderamente esto le pertenece a Él. O sea, nuestro cuerpo, ¿quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo desmenuzó? ¿Sí? Ahorita está llegando a un conocimiento. Hoy estaba viendo unas noticias en la mañana, antes de vestirme, estaba oyendo una cosa que se llama, ¿cómo es? El algo así, algo así. O sea, es más allá de lo que es. Vamos, si usted va a hacer un zoom, en el zoom, ¿qué hace? Pues usted ve la imagen, ¿cierto? Usted habla con 5, con 6 o con 7 y ve la imagen de esos 5 o 6 y está hablando con ellos, ¿cierto? Pero usted ve la imagen. Ahora lo que andan buscando es que venga, ¿sí? ¿Cómo es que se llama cuando? Sí, pero lo que se llama es el holograma. Entonces, cuando usted se da cuenta, entonces está ya, si está en calzoncillo en la conferencia, pero ahí está sentado. ¿Sí? Ahí ante todos, están todos reunidos y cada uno se está mirando y cada uno se está oyendo, así mismo, sin necesidad de estar mirando la cámara. Ya es una presencia virtual, una presencia holográfica, que tiene un nombre ahorita especial, y por lo cual han gastado pero millones de dólares en hacer eso, en conocer ese tipo de, o sea, abrir ese nuevo esquema.
Pero hoy yo les he hablado de los portales, porque eso es abrir un nuevo campo. Es un campo nuevo, diferente, y eso lo están ellos mirando a ver si de pronto lo pueden hacer. Amén. Entonces, eso es cuando estamos llegando a esas enfermedades psicosomáticas que si el médico especialista las conociera, entonces él pudiera de pronto curarnos más rápido. Pero nos dan un medicamento, sí, que ese medicamento nos lleva. Ahora, cuando yo estuve leyendo sobre la parte esa del espíritu de Caín, sí, que es un tema que un predicador está haciendo y que otros también lo han hecho, el espíritu de Caín entonces trae que uno de los hijos de él es el que ha trabajado también la parte de lo que es la medicina, la parte de lo que es esto que son las hierbas, el hierbatero, y sí, que es el que sabe qué es lo que tiene. Entonces ahí tiene dolor de cabeza, entonces démosle este bebedizo, pero le da el bebedizo de la planta, pero usted no sabe qué más contiene ese bebedizo. Y algunos han dicho que el ideal es no tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque uno tampoco sabe qué es lo que trae el medicamento. Yo lo que siempre he dicho es que el medicamento es una selección que hace uno de la hoja de la planta, ¿sí? Y saca el componente ese que le sirve a uno para la tensión arterial, que le sirve a uno para la diabetes, que le sirve a uno para una serie de cosas. Y no se toma uno la hoja que uno sabe qué elementos puedan llevar más, que le pueden afectar más tarde. Que es lo que siempre sucede cuando alguna persona tiene y sufre de pronto de un mal que dice la gente prendido, que va donde un brujo y el brujo le prende la enfermedad. Y entonces esa persona va donde otro brujo y le dice el brujo, no, porque lo que pasa es que el que lo puso a usted es más que yo. Entonces tiene que ir a ese otro brujo. Ya habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto?, de los niveles, ¿sí?, de las huestes, de las potestades, de los principados y todo del mundo oscuro, de la negatividad, de la oscuridad. Entonces él va donde otro brujo y otro brujo lo que hace es que le quita esa enfermedad que es leve, grado 2, y le pone otra, ¿sí?, que es lo que pasa con las hierbas. Le quitan a usted, le quitan en ese momento le sube le quita la hiperglicemia, sí, y le pone otra enfermedad, afecta a los riñones, y cuando usted se da cuenta está afectado en los riñones también. Entonces viene esa sumatoria. Y es lo que también sucede con las enfermedades postizas. Viene esa sumatoria, entonces ya esa persona ya no adquiere, por decir, el tumor a nivel del estómago, ¿sí?, que es un tumor benigno. Entonces ya el otro le pone el tumor maligno. Pero eso no le aparece al momento, sino que le aparece 3 meses, 6 meses, 1 año después. ¿Usted cree que ha sido sanado cuando verdaderamente lo que ha sido es más enfermizo? Más contaminado. Amén. Entonces eso es lo que muchas veces sucede dentro del campo a veces de la farmacopea. Y pueden afectar esos órganos receptores. Cuando estuve leyendo lo del coronavirus, en el momento en que estuve leyendo lo del coronavirus, el coronavirus la cabecita del coronavirus tiene unas antenitas, y esas antenas tienen unos receptores que van para determinado órgano. Por ejemplo, esas antenas van, de acuerdo a la parte neumónica, van a determinada parte del pulmón, y son las que afectan los bronquios, bronquiolos y la parte sincitial del pulmón. Y es la que produce la fibrosis, que después limita para que la persona que se restaura pueda otra vez recuperar la respiración. Entonces tiene que llevar el tanquecito de oxígeno al lado. Antes caminaba 1 kilómetro, ahora camina nada más 50 metros y siente que se muere de asfixia. Fuera de eso, la cabecita también tiene otra cabecita que también puede producir problemas hematológicos a nivel de la sangre. Entonces produce trombosis, produce acúmulo. Entonces esa trombosis puede hacer trombos, ¿sí?, y afectar el cerebro, afectar el corazón, afectar de pronto los pies. Una vez vi una imagen de un niño que tenía negro las dos, o sea, por debajo de las rodillas, las 2 piernas negras, tocó amputárselas por causa del mismo coronavirus. Entonces eso también sucede con este tipo de enfermedades somáticas. Tiene una afinidad por determinado órgano. Sí, algunos dicen que si sufre de aflicción, ¿sí?, de aflicción, o que de pronto sufre de envidia, odio, ¿sí?, puede afectar el estómago.
en las mujeres puede afectar el seno, ¿sí? Porque ese órgano a nivel del alma tiene cierta afinidad a nivel del cuerpo, o sea, lo manda para determinado, entonces lo pone a producir más de la cuenta, porque es que el tumor en sí el tumor en sí es la acumulación de células. Si ha de producir una, entonces produce 500. Y cuando usted se da cuenta, tiene 1.000.000 de células ahí acumuladas que le forman la masa, el tumor. Y eso va a requerir una serie de alimentos. Y ese alimento, entonces, ese tumor va a empezar a llamar los vasos y las arterias para poderse alimentar. Y es lo que muchas veces cuando uno ve un tumor a nivel de la rodilla, ve la masa y ve la circulación. ¿Sí? Entonces le dice que tiene la imagen de medusa. ¿Se acuerdan de la medusa? Que es el cuerpo y tiene puros tentáculos por todos lados. Es la imagen de la medusa. Entonces, cuando uno ve un tumor con la imagen de la medusa, ya está hablando de malignidad del tumor. ¿Qué es lo que realmente sucede? Entonces, el estómago, el cerebro, el hígado, el riñón pueden adquirir esos que se acentúa si nosotros continuamos llevando esa iniquidad. Se acentúa completamente, se vuelve más y más. Y la persona puede morir por causa de eso. Pero si nosotros vamos a la oración, por eso es que si nosotros lo analizamos, hay muchos hermanos que han ido a la oración y se han sanado. ¿Por qué? Porque se ha cortado la raíz que está produciendo esa enfermedad. Se ha cortado la raíz en el alma que está llevando a que ese órgano esté recibiendo ese estímulo continuo. Entonces se corta el estímulo para que no siga presentándose eso. Entonces nosotros vamos a tener un cuerpo completamente sano si nosotros estamos. Es lo que nosotros recibimos si estamos en Cristo Jesús, que no lo vemos. Nosotros no vemos la sanidad que trae la sangre del Cordero, porque nosotros no conocemos el mecanismo que se produce para esa enfermedad. Cuando nosotros empezamos a conocer todo ese mecanismo de esa enfermedad, es que empezamos a decir, wow, y es cuando entramos más a buscar de la oración para poder defender a nuestros papás, a nuestros hermanos, a todos de la enfermedad, ¿sí? Trayendo sanidad para ellos, para que ellos puedan ser defendidos. La oración tiene mucho poder. Y una de las cosas que hace, fíjense que mucha gente pide oración. Lo que tú decías, Claudita, es cierto. La gente dentro de sí, todos, sean inconversos, sean ateos, sean lo que sean, todos tienen dentro de sí, tiene el bombillito ese del Espíritu de Dios que está ahí. Está constricto y está humillado. Está constricto, ya metidito, ya escondidito, hasta que de pronto le dan el espacio y él se abre completamente y limpia todo. ¿Ves? Entonces cuando cogemos el chorro de agua, ¿cierto? Y vamos a limpiar la casa y disparamos agua por todos lados. Ahí sale lo que sale, ¿cierto? Salen las cucarachas, los ratones, los piojos y todo. Manuelito, le damos 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, o sea, el hermano, todo. Porque este está hablando del apóstol Juan. Amado, ¿cuál es el anhelo del apóstol Juan? Es que todos seamos prosperados y que tengamos salud. Que en la medida que usted aprende a conocer de Dios, en la medida que usted aprende a conocer de la palabra, sabe qué parte tiene que hablar, o sea, cuál es la palabra que tiene que traer para que usted pueda ser defendido en determinada área. Porque no todas las áreas son iguales. Cada área es diferente y cada área necesita una palabra diferente. Me explico, o sea, miremoslo dentro del área de afectividad. El afecto, la palabra que usted le pronuncia a su hijo, no es diferente a la que le pronuncia usted a su esposa o esposo. El afecto que siente usted por su esposo o esposa es diferente al afecto que usted siente por su hijo. ¿Cierto que sí? Entonces, dentro del campo de Dios, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi ser, hay una serie de áreas que necesitamos saber cómo tenemos que hablar, porque es el Espíritu de Dios el que nos da a nosotros como conviene, ¿cierto? Él a nosotros nos enseña. No solamente nos va a dar los dones, como conviene, sino también nos va a decir qué palabra utilicemos, porque es Dios el que le va a decir a él, mire, dígale que ore así,
dígale que pronuncie esta palabra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros estamos orando y orando y orando y orando y llevamos ya un mes orando y orando y sigue enfermito, sigue enfermito? Y de pronto el día menos pensado, ¿sí?, oramos, cambiamos el repertorio, ¿sí?, y al día siguiente, uy, ¿qué pasó con ese? No, que se puso bien, se mejoró y está en la casa. De un día para otro. Eso es lo que a veces nos sucede, mis amados hermanos, porque a veces no oramos como conviene. En otras palabras, Santiago lo dice, ¿cierto? Pidamos como conviene. Pero pidámosle a Dios, ¿qué le tenemos que pedir a Dios? Sabiduría. ¿Para qué? Para poder pedir como conviene, mis amados hermanos. En la medida que yo pida como conviene, en esa medida la revelación se hace. ¿Ve? Porque arriba está un ángel esperando que nosotros le echemos el incienso para que se pueda derramar ese incienso y venga la bendición a la tierra, porque es del Espíritu, es de arriba que viene para abajo. Es de arriba que viene para abajo. Es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que ver. El verdadero cristiano debe de caminar consciente de que Cristo llevó el pecado. Lo llevó, se sacrificó por nosotros, lo subió al madero, lo puso en el madero, nuestros pecados, lo exhibió al mundo entero y hasta el universo lo exhibió, ¿sí?, y Él venció. Y si Él venció, entonces nosotros, ¿por qué no somos vencedores? ¿Por qué nosotros no seguimos venciendo como Dios venció, como Jesús venció? Porque si ustedes lo miran bien, Dios tuvo fe, Dios creyó en su Hijo unigénito. Entonces Dios dijo, voy a mandarlo a usted. En lo que hablábamos, acuerdo de la voluntad de Dios, cuando hablamos de la parte esa donde hablamos del misterio de la voluntad de Dios, Dios tuvo fe en su Hijo. Entonces hizo la reunión. ¿Quién va? Yo fui el que dije la palabra, luego yo voy. ¿Qué hizo Jesús cuando se enfrentó a Satanás? Escrito está. ¿Sí? O sea, Él venía por eso, ¿por qué? Porque escrito estaba. Y si nosotros miramos en la Torá, nosotros encontramos que en Deuteronomio y en Levítico aparece, escrito está lo que iba a suceder con el Cordero. ¿Y qué hace Dios? Dios envía a los profetas para que los profetas ministren la palabra. ¿Sí me entendieron? Lo que escrito está. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta empieza a decir, no, pero es que el corazón, Dios quiere que ustedes se conviertan al Señor para que su corazón sea un corazón blando, que deje de ser duro. Deuteronomio dice que tenemos que tener un corazón blando. ¿Ven? El profeta de pronto va y dice, pero es que mire, hermanos, arrepiéntense para que Dios los perdone sus pecados. Deuteronomio y Levítico. Entonces díganme si la palabra no está escrita. El Cordero vino a sacrificarse porque Dios tuvo fe en el Cordero, ¿sí? Y Él también tuvo fe en que la muerte del Cordero nos llevaría a nosotros a la redención y nos daría una esperanza que es una esperanza viva y eficaz. Colosenses capítulo 2. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí, yo les pido perdón por haber tenido esa hipotensión, esa lipotimia suavecita. Entonces, tenemos que mirar que hay mejoría cuando nosotros empezamos a hacer la oración, cuando nosotros confiamos en lo que tenemos. No debiéramos ir al médico. ¿Por qué razón? Porque tenemos el médico mayor, tenemos el Rafa Elohim, el Rafa Yahweh, el que sana nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados y curados. Eso lo dice el profeta Isaías, pero también está escrito en la Torá. Yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y qué escribió David diferente a lo que se escribió en la Torá, en los cinco libros? Nada, todo lo mismo. Y si ustedes a veces leen unos salmos, unos se parecen a otros. ¿Ven? Y el salmista le pide al Señor. Es como la oración de nosotros. Nosotros le pedimos al Señor y podemos orar en diferentes formas. Pero siempre vamos a llegar a la misma forma. El reconocimiento del poder divino. El reconocimiento de que Jesús es nuestro Creador y Él quiere que nosotros todos participemos junto con Dios y con su Espíritu, participemos del banquete celestial, ¿sí? En la Jerusalén celestial. Amén. Sí, hasta ahí estamos. Hemos venido sobre eso, ¿cierto? Hay unos desórdenes que se llaman desórdenes alimenticios.
esos desórdenes alimenticios es porque nosotros no hemos aprendido verdaderamente a entender el mensaje que existe dentro de la luz, que trae una revelación a nuestra visión y a nuestros oídos, ¿ve? Y a nuestro gusto. Yo me imagino, de pronto usted llega y dice, uy, me quiero comer a mí me gusta mucho el pastelito ese que es, ¿cómo es que se llama ese? Pamplonesa, que es todo como esponjadito, sí, delicioso, rico. Supóngase que de pronto me como ese pastelito todos los días, ¿qué me pasaría? ¿Ve? Pero entonces yo lo hago más que todo, ¿por qué? Porque yo quiero comer, quiero comer, pero no me doy cuenta de que tengo que detener eso. ¿Por qué? Porque es un desorden alimenticio. ¿Y ese desorden alimenticio qué hace? Perdón, ¿de dónde viene primero que todo? De lo que dice la pastora, de la loca del paseo. ¿Entendió así? Entonces la loca de la casa me lleva a que yo coma. Entro en angustia, ¿entro en qué? En aflicción, entro en tal cosa y tengo que comer. Eso llega, por un lado me pone como más sopladito, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué hace? Me lleva a una serie de respuestas dentro del organismo, que son los organismos receptores de eso, y entonces empiezan a mandar el mensaje. Lo que decía Cristian, ese mensaje que tengo que saber, que Dios me da a mí la visión para poderlo yo conocer. Por eso no podemos tener ceguera espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una visión de Dios, una visión especial, una luz en nuestra vida, hasta para poder hablar con los demás. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces esa visión que estaba oscurecida, que viene del alma, que nos lleva a que nosotros comamos más, que se llama gula, también nos lleva a que nosotros nos autodestruyamos. O sea, siempre va a haber un espíritu de muerte en cada uno de nosotros. Así como hubo un espíritu de vida, en ese momento cuando se hizo la gestación se estableció un espíritu de muerte. ¿Sí? La muerte quería llevarnos, pero nosotros queremos vivir. Y la muerte viene y nosotros queremos vivir. ¿Ven? Nos montamos en el bus y estamos en la peña y queremos vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Orámosle al Señor porque es lo que nosotros aprendimos. Y si nosotros aprendimos la oración, entonces viene el ángel de Dios y ese es el que transporta el bus pasándolo al otro lado. ¿Ve? Porque el bus cayó. ¿Ve? Que es lo que habla una teoría que se llama la teoría del gato. Entonces, en el gato, de hecho, hay una teoría que ya en la parte cuántica se ha empezado a definir y se ha empezado a establecer y a conocer. Porque las teorías son cosas que saca el científico. Dice, es que nosotros encontramos esto y creemos que de pronto va a suceder esto. ¿Listo? ¿Ve? Esa teoría lleva a que otros empiecen a investigar. Entonces vamos a meter al gato dentro de un cajón y le echamos veneno y miramos a ver si el gato responde o no responde. ¿Ve? De acuerdo a si se revienta una bolsita o no se revienta. Si la bolsita no se revienta, el gato vive. Y entonces cuando vamos a sacarlo, entonces hay una teoría que dice que el gato está muerto y otra teoría que dice que el gato está vivo. Entonces ahí viene la duplicidad, que es lo que permitió que Einstein pudiera hablar sobre el fenómeno de la relatividad. Entonces ahí vienen todos los científicos hablando, y cuando uno empieza a analizarlos también a ellos y a buscar y a encontrar con ellos, empieza uno a decir, wow, Dios es muy grande. Empieza uno a ver la gloria de Dios, empieza uno a ver la magnificencia de Él, y empieza uno a decir, wow, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Ve? ¿Por qué no te conocí antes para haber tenido más tiempo? Pero resulta que una vez yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, esto y esto y esto, y me decía, pero ¿de qué? Si en un segundo te puedo dar todo el conocimiento. Fíjese, el apóstol Pablo, ¿cuánto tiempo requirió Dios para que él conociera todo? Óigame bien, estoy diciéndole todo. No le estoy diciendo nada más un pedacito. Todo, el misterio de Jesús, el misterio de Dios, el misterio de la iniquidad, el misterio de todos los misterios. O sea, Dios se le reveló, Jesús se le reveló completamente a él. Y es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a conocer de acuerdo a su revelación, hermanos. Dios a nosotros no nos colocó aquí a hablar de esto porque nosotros hubiésemos querido. Yo no quería. Y yo le pedí mucho al Señor. Una vez le comenté a la pastora, decir, llevo como 3 años o 4 pensando en esto. 3 años o 4 o más, hasta llegar a esto.
Fíjese ahorita el ataque del enemigo. Fuerte. No crea. No pude hacer más nada, ¿cierto? Porque el plan de él seguro era para que yo me desmayara, ¿cierto? ¿Ven? Y no sale a usted, un desmayo. No. Sí. ¿Para qué? Tengo que pedir ayuda. Dígame bien, tengo que buscar de alguien que me ayude. Tengo que buscar de alguien que me ayude. Y ese alguien vino y me ayudó. Le pedí a ustedes que oraran por mí. ¿Qué hicieron? Oraron por mí. ¿Y ahorita dónde estoy? Aquí frente a ustedes. Amén. Bendecido por el Señor. Amén. ¿Cierto? Entonces tenemos también que analizar eso y recordar que el cuerpo es templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que mirar todo aquello que me guste, todo aquello que en un momento dado me produzca un placer, todo aquello que lleve a una satisfacción del cuerpo. Tenemos que mirar dónde está el límite que tiene esa satisfacción del cuerpo. Porque recuerden que hay unos receptores en el cuerpo que son los que van a darle a usted una estabilidad, una vida. ¿Sí? Que yo le comentaba a una hermana, que la estoy mirando en este momento, y la pastora me dijo que no nombrara, ¿cierto? No dijera nombres, pero entonces lo que yo le digo es eso, uno tiene que buscar también las ayudas. La mejor ayuda que podemos tener es tener el conocimiento de la palabra. Creo, hermanos, y les digo con todo el corazón, estoy oyendo a muchos predicadores que antes no decían nada de lo que era el conocer la base de la palabra, la base, el fundamento de la palabra. Decíamos que es Cristo Jesús, sí lo es, pero Él tuvo un idioma, Él tuvo una forma de hablar, Él tuvo una forma de pronunciar su palabra, y esa base es la que nos debe a nosotros traer el conocimiento y la revelación. ¿Amén? Sí, porque es diferente si yo hablo así como hablan los costeños, ¿sí? A que si de pronto hablo como hablan los antioqueños, a como si de pronto hablo como hablan los pastusos. Cada uno tiene un modismo, se llama modismo, una forma de hablar cada uno de acuerdo a su modismo, y podemos de pronto interpretar las cosas de una forma errada. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Él quiere que nosotros no interpretemos la verdad. Él quiere que nosotros sigamos con lo oculto del siglo tercero, cuarto, hasta el 1400, 1500, cuando ya vino otra vez nuevamente la luz y se trajo la luz. ¿Ve? Cuando el profeta habló de los 1000 años de oscuridad que se cumplieron en el 1400 y 1500. Fue cuando aparecieron, entonces ya apareció, ¿sí?, las reformas, y aparecieron ya la fe, y aparecieron una serie de ramitas que le aparecieron al árbol, y se fue formando el árbol hasta buscar el fruto, que es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Analicémoslo dentro de otras áreas. O sea, ya hemos analizado dentro del área de la ceguera, ¿sí?, de la sordera, ¿sí?, hemos analizado dentro del área de los desórdenes, ¿sí?, ahora analicémoslo dentro del área de la perversidad del mundo y del enemigo, porque el mundo es perverso, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, creo que es el versículo 7, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí es ese? Sí, creo que sí. Entonces ya un compañero mío de apartamento ya todo el tiempo lo repetía, ¿cierto? Porque como dice la palabra, yo decía, wow, poquito a poquito se le va pegando. Hemos hablado de la iniquidad como lobos inmundos de iniquidad, como perversidad, que son de una u otra forma arrojados sobre una persona. Ya al comienzo le había hablado sobre esto, el vecino que tenemos, sí, el compañero de trabajo. Todas esas personas arrojan sobre cada uno de nosotros, sea justa o no sea justa, llevándonos a una opresión. Sentimos que algo nos oprime, que esa persona, que ese lugar no es el lugar indicado, que sentimos como que no tenemos fuerza, que sentimos como que, ay Señor, yo no quiero estar aquí en ese lugar, yo quiero irme para otro lugar rápido, y tenemos ganas de irnos rápido. Eso lo dice el Salmo 55, versículo 2-4. Está atento y responde. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor
me persigue. Entonces, imagínense ustedes, mis amados hermanos, entonces eso causa, en esa persona causa, ¿qué causa? Puede causar una sensación de aflicción, ¿sí? Una sensación de una tormenta, un dolor, un cansancio, una depresión. Ahora, hay una cosa importante que vamos ahorita más adelante a hablarlo, en donde esas situaciones nos llevan a nosotros a una desesperación, ya que nos parece que no hay salida y sentimos que estamos en un foso, que a pesar de querer salir, no podemos. Y entre más usted se mete, haga cuenta como cuando está usted en un terreno cenagoso, entre más usted lucha por salir, más se hunde, hasta que queda tapado y se muere. Y yo iba a levantarme, y de pronto sentía y otra vez me volvía para la casa y me encerraba. ¿Cierto que es así? Eso es lo que se siente cuando se está en ese momento. Esas calumnias, con el fin de destruir a alguien, son enviadas y son maquinadas solamente por Satanás. Óigame bien, Satanás actúa sobre usted para que usted calumnie a alguien. Satanás le da a usted una base para que usted pueda decir de esta persona tal cosa. Muchas veces la gente calumnia y no tiene cómo sostener. No tiene el escrito para poder sostener ni la foto para poder decir: ah, a mí me dijo el de atrás, y ese de atrás, el de atrás, y al final de cuentas, ¿quién es el de atrás? Entonces nos tiene atrapados, nos tiene acorralados. ¿Cómo hacemos para defendernos de algo que nosotros no tenemos la base? ¿Ve? Si la base está en el corrupto, está en aquel. Nos tiene atrapados, nos tiene acorralados, nos tiene asustados, porque es importante, tenemos miedo, nos asusta, ¿sí? Anoche, voy a decirles, a eso de las 2 de la mañana, ¿sí? Oí una voz de un niño, y que yo oí una vez, ¡pum!, sentado, y empecé a hacer la oración. Dije: Señor, si quiere que ore por esta persona, yo oro. Yo no sé quién es, ni qué está haciendo, ni en qué momento está, pero yo estoy orando aquí por él. Tú quieres un instrumento, y el instrumento soy yo, aquí estoy. Y después volví otra vez y me acosté y me quedé fundido, me quedé bien dormido. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos sunergos, colaboradores de Él, que usted sea un colaborador de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo lo que está haciendo. Recuerde que digo, perverso. ¿Sí? Es perverso. Y él quiere que uno se meta en los problemas mayores. ¿Cuántas veces cuando estábamos en el mundo hablábamos de alguien sin saberlo ahí, porque el otro le había dicho: ah, no, pero es que tal cosa, y en un chiste tal, y el otro le dice: compruébemelo, dígamelo, compruébemelo. Y uno, ¿cómo hace para comprobárselo si fue un chisme? ¿Sí? Y después le pregunta, le dice: ¿sí esto que decir? Y el otro dice: yo no sé nada, es usted. Y ahí quedamos, hermanos. ¿Listo? Por eso es que Dios quiere que nosotros sepamos todas esas cosas. Vayámonos a Isaías capítulo 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Entonces, como un río, ¿cierto? La sangre del Cordero de Dios, ¿cierto? Dice así: pero gracias a Dios que tenemos un Padre en los cielos, y la sangre del Cordero inmolado, del Cordero vicario. ¿Listo? Mas podemos que todo lo que se quiera fraguar en el mal, ¿sí?, no se haga realidad. ¿Por qué? Porque el agua esa limpia todo lo que está fraguando el enemigo, lo quita, lo rompe. ¿Sí? Y por eso nosotros nos lleva a que nosotros despertemos pronunciando palabra. Entonces nosotros empezamos a hablar de la palabra, nosotros empezamos a despertar en la palabra, y esa palabra está en nuestra boca. Pero ¿de dónde viene? Viene de nuestro corazón, y ha sido colocada, ¿por qué? Cuando nosotros hacemos la oración, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros buscamos de esa palabra, ¿sí? Y esa palabra es aquella voz que sale con dinamis, con fuerza, con el poder del Espíritu de Dios, oígame bien, y no regresa vacía. Hace lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios lo dice así. Ella va y hace lo que tiene que hacer.
¿Por qué? Porque es pronunciada para que haga esa función, ordenando que se sequen desde su origen y que se rompan todas las cadenas de maldad y que haya un pacto en nuestra descendencia. Todo lo que nosotros tenemos. Isaías 59, versículos 20 al 22, Manuelito. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, si ustedes lo analizan y lo miran, fíjense que Dios ya ha colocado todo. Él lo ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? Yo una vez le decía a la pastora, pero es que David, ¿qué hizo? David, ¿qué hizo? David todo el tiempo llegaba y ¿sabe qué? Iba al vidente y le decía, a ver, dígame qué dice Dios. Y el vidente le decía que usted puede salir con todo, que ya está todo hecho. Y si usted va a la palabra y lo lee, es así. Y volvía otra vez y no creía, porque él era en parte incrédulo. Entonces él llegaba y no creía, volvía otra vez donde el vidente. Y ahora dígame qué, que usted sale y recoge todos los prepucios que quiera recoger. Bueno, entonces, ¿qué? A lo último, en la tercera ya salía. Sí, ¿y qué encontraba? Encontraba a todos los enemigos muertos. Entre ellos mismos se mataban. Entre ellos mismos se mataban. Yo creo que el único muerto que David hizo fue a Goliat. ¿Ven? Y ese fue el culpable de que él no pudiera hacer el templo de Dios. Pero en sí era así. Y es así, mis amados hermanos. Es así. Dígame usted con qué fuerzas puede uno atacar al enemigo si ni siquiera lo ven. Y de pronto el tipo está atrás y uno aquí. Media hora, una hora y termina uno. Y viene el enemigo y ¡pum! Al suelo, hermano. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces así es como Dios. Ahora yo les invito a analizar Gedeón. Gedeón, ¿qué hizo? ¿Sí? Colocó a unos cuantos a que se metieran en el río, sí, y tomaron agua, sí, y de acuerdo a eso, los que hicieron tal cosa, esos fueron tomados. Dijo, esto lo lleva a usted. Y fuera de eso, ¿sabe qué los pudo? Los pudo tocar un tambor y aprender una mecha. ¿Sí? Y con ese mechón y con ese tambor, cuando bajaron encontraron que todos estaban muertos a recoger el botín. ¿Hizo algo? ¿Alguno de ellos? ¿Se enfrentaron con alguien? No, ellos van a la oración, Señor, aquí estamos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y listo. Entonces nosotros, ¿por qué no entendemos eso? ¿Por qué a nosotros se nos hace difícil, mis amados hermanos? Si lo tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Si muchos dirán ahora, pero es que eso es difícil, eso sí es fuerte. Orar, leer la palabra. Sí, hermano, voy a decir una cosa, usted ya en 10 días ya aprende a orar. Ora ya. Y si quiere, ora por inercia. Si no quiere cambiar, entonces usted ora por inercia. Entonces póngase a orar el Padre Nuestro todos los días, mañana, tarde y noche. Y le cuento que también se le olvida la mitad. Cuando se da cuenta está por fuera. Entonces por eso les digo, o sea, es importante, ¿sí?, conocer, es importante entender y es importante que Dios a nosotros nos dé la revelación, ese favor. ¿Ve? Porque cuando nosotros entramos en el camino del Señor, Él nos da a nosotros las arras. Pero eso no quiere decir que nosotros ya seamos limpios completamente. Es cuando empieza el proceso. Cuando empezamos a cuando Dios a nosotros empieza a darnos esos regalitos. Así como al niño. ¿Sí? Hoy le compramos al niño un bum, sí, con esa serpiente el niño contento. Nada más costó 500 pesos. ¿Sí? Usted le va a dar un regalo de un bum a un grande y ¿qué dicen? No, ese no. No lo acepta, mientras que el niño brinca, salta y eso anda con el bum para todos lados, ¿sí? Y lo muestra a todo el mundo. Y le brinda todo el bum, porque me lo dio el abue. El abue Uchi me lo dio el bum. Cuando nosotros ya empezamos a tener esa convicción, esa certeza y ese dominio propio y esos frutos, empezamos a darnos cuenta de cuánto es la magnificencia de Dios. Mis amados hermanos,
Llegamos solamente hasta la página 22. Mañana continuamos una parte interesante, voy a decirles. Mañana continuamos la parte financiera. Y yo creo que, el martes, perdón. Y yo creo que la parte financiera sí es bueno que todos lo digamos. Y ya finalizamos con la parte de la reparación, que es la justicia y la justificación. Entonces, esto es, para mí, era bueno traerles este conocimiento. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la forma como ustedes, mis amados hermanos, lo tomen. Eso es como cuando usted quiere ser un buen profesional. Cuando usted quiere ser un buen profesional, usted va a todas las clases. Cuando usted quiere ser un buen profesional, usted llega a la casa y repite la clase. Cuando usted quiere ser un buen profesional, usted siempre está metido en todo. Es lo que yo le digo a mis médicos internos. Si usted quiere saber las cosas, véngase. Y en este momento, en este tiempo, usted aprende bastantes cosas. ¿Ve? Pero si a usted no le importa, dice, a mí qué me importa la ortopedia, si es que la ortopedia es puro huesos y tal cosa y yesos. Y yo, donde voy a estar, como yo voy a ser psiquiatra, yo no necesito ni esos huesos ni nada de eso. Y resulta que tiene que hacer el rural. Y cuando viene y está en el centro de salud y vienen los huesos partidos, ¿cómo hace? Se le complica al paciente. Todo a quitarle un dedo al paciente o una mano porque se perdió por falta de mala corrección, o sea, mala colocación de un palo, una tabla, lo que sea. Y le meten a usted la demanda por eso. Y entonces usted, ¿cuánto pierde usted por eso? Mientras que usted ahorita, no, es que nosotros nos vamos a tal parte, venga para acá, nos reunimos los cinco internos y con ellos hablamos de política y tal cosa, vainas que son chorradas mientras no aprenden lo que tienen que aprender en su momento. Claro, es que son puros chorritos ahí babosos. Sí, babosadas, como dicen algunos. Pero es cierto, tenemos que aprender más, tenemos que juzgar, tenemos que enseñorearnos, tenemos que decirle al Espíritu de Dios que nos revele la palabra, para poder nosotros verdaderamente disfrutar, comer de ese rollo que nos lleva a nosotros, sí, un gusto, una felicidad, un gozo dentro de nosotros. Óigame bien, no placer. Óigame bien, no cumplir nuestros deseos porque son de la carne. Son gozos y son anhelos. Tenemos también que saberle pedir al Señor. ¿Ve? A veces oímos canciones que hablan del deseo y no es así. No es así. Ahí empieza uno a darse cuenta y a vislumbrar el proceso en que está viviendo ese cantante. Así es como uno también tiene que hablar. Entonces, y también a veces oímos predicadores que hablan de la carne creyendo que están hablando del Espíritu. O sea, todavía tienen esa área que aún está sin que sea limpiada ni transformada, que tenga un idioma nuevo, una función nueva. ¿Listo? Primero que todo, darle gracias a Dios por haberme permitido verdaderamente pues seguir con el tema y decirle a la pastora, gracias pastora, sabemos que era un tema que para usted, sí, pues ahí estaba, ahí está todo escrito, pero no es cierto, o sea, toca que llevarle más o menos el ritmo, ¿sí? Y el plan que uno tiene de acuerdo a lo que uno está escribiendo. Por eso es importante, mis amados hermanos, con base a esto, que cuando uno vaya a leer un libro, trate de saber quién es el que lo escribe, porque muchas veces uno lee un libro de alguien, ¿sí? Y el espíritu de ese alguien no está conforme a lo que Dios quiere en el espíritu de uno. ¿Sí me he dado a entender? ¿Ve? A veces uno cree que pues que yo voy a leer este libro, el Espíritu Santo, y usted va y lo lee y el autor tiene la mitad, el 50% es inicuo y el 50% está buscando el camino de Dios. Entonces vamos a recibir ese 50% y nos va a afectar bastante, porque puede que nosotros estemos en el grado 5 y de pronto nos baja al grado 4. Perdemos la materia, perdemos la clase y nos echan para otro nivel. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, gracias, Papito Dios, por haberme permitido, Señor, podido continuar, Señor, con esto. Y segundo, Papito Dios, gracias por haber permitido que la pastora, Señor, estuviera al tanto, Señor, y pudiese ministrar, Señor, sobre este tema. Te doy gracias también, Padre Celestial, porque mis hermanos, Señor, abrieron su corazón, Señor, y rogaron, Señor, pidieron, clamaron a ti, mi amado Dios, para que yo tuviese esa fuerza, esa fortaleza y pudiera continuar. Yo te pido, mi amado Señor, que sigas tú, Señor,
manejando mi cuerpo, manejando mi alma y manejando mi espíritu, Señor. Que sigas tú, Señor, aquí, Señor, gobernando la iglesia, Papito Dios. Que seas tú, Señor, quien lleva el control de todos nosotros, para que todos nosotros podamos recibir de ti la palabra y podamos ser cada día más y más bendecidos en tu palabra, Señor. Yo te ruego, mi amado Señor, en el nombre y en el poder de tu Espíritu. Te ruego, mi amado Dios, en el nombre y en el poder, Señor, de tu palabra, que es el verbo hecho carne, mi amado Dios. Te ruego en el nivel de tu Espíritu, mi amado Dios, y en el poder del Dios Todopoderoso, que es el que da, Señor, el crecimiento, para que la sabiduría, Señor, venga sobre todos, Señor. Para que cada día andemos en sabiduría, Señor, sabiduría de tu palabra, Señor. No la sabiduría del mundo, Señor, de la cual tú te ríes, Papito Dios, sino la sabiduría que viene de ti, mi amado Dios, la sabiduría excelsa, la sabiduría grata, la sabiduría que trae paz, Señor, bienestar y gozo a nuestra vida. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También te pido, mi amado Dios, que nos lleves a todos con bien, Señor, a donde vayamos, Señor. Que seas tú, Señor, indicándole a tus ángeles para que ellos, Señor, sean nuestros protectores, nuestras defensas, mi amado Dios, y para que podamos llegar a nuestra casa, Señor, e impartir, Señor, ese don, Señor, impartir, Señor, ese espíritu, Señor, que viene de ti, Señor, para que todos vivamos gozosos, Señor, y duremos durante este tiempo, cuando vengamos a la próxima prédica, Señor, poder traer de ti, Señor, lo que tú nos diste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.